Bueno, yo sí lo creo. La verdad es que estamos agradecidísimos con el Señor. Y Dios tiene propósitos, Dios se mueve con propósitos, Dios se mueve, hermano, Dios no es un Dios casual, sino Dios es un Dios de propósitos. Cada cosa que Él hace, la hace con un propósito. Todo lo que nosotros vemos hoy acá, Dios lo ha diseñado con un propósito. El que hayas llegado acá es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y lo que queremos es que los propósitos de Dios se cumplan en nosotros. Así que yo quiero, orándole al Señor mucho por lo que íbamos a compartir en esta mañana, pues el Señor nos inquietaba acerca de poderles confirmar las promesas que Dios ya ha hecho a la vida de ustedes. Dios ha hecho muchas promesas a su vida y lo único que yo voy a hacer es confirmar lo que Dios ya les dijo a su corazón, lo que Dios ya ha hablado a ustedes. Ustedes tienen la bendición de ser ricos en palabra, de tener la riqueza de abundancia de palabra, abundancia de revelación. Y yo no le voy a traer una revelación nueva, únicamente voy a afirmar lo que Dios ya dio al corazón de cada uno de ustedes. Así que yo le voy a pedir que usted me acompañe a Isaías capítulo 54, versículo número 2. Y yo sé que algunos se lo saben de memoria, algunos posiblemente lo recitan todos los días, algunos posiblemente están caminando este año en base a este versículo o a este capítulo. Y dice la Escritura: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Mire, quiero hacer una pregunta. ¿A cuánto les gusta crecer? ¿Sí? ¿A cuánto les gusta multiplicarse? ¿A cuánto les gusta expandirse? Yo creo que la mayoría de nosotros, mire, dentro del corazón del hombre, el corazón del hombre tiene algo inherente que lo invita a crecer, que lo invita a desarrollarse, que lo invita a poder ser algo más o ser alguien más en esta vida, a no quedarse estancado. No nos gusta quedarnos estancados porque también esa es la naturaleza de Dios y lo vamos a descubrir hoy en la palabra. Entonces, el hombre por naturaleza le gusta extenderse, le gusta crecer, le gusta conquistar. Bueno, quiero decirle que en Génesis capítulo 1, cuando el Señor, hermano, entrega, en Génesis capítulo 2, cuando el Señor entrega al hombre la tierra, le dice: sojuzgar, gobiernen la tierra. Por eso es que el hombre tiene ese deseo de gobernar, ese deseo de crecer, ese deseo de domar las cosas, ¿verdad? De domar a los animales, de enseñarles, porque esa es la naturaleza que Dios ha dejado dentro de nosotros. Y el crecer es parte de esa naturaleza. Hay personas que al pensar en crecer, al diseñar su vida para poder crecer, se preparan. Algunos tal vez estudian una carrera a nivel medio, otros tal vez ingresan a la universidad, otros posiblemente estudian una especialización y constantemente están en capacitaciones porque desean estar creciendo. Hermano, eso nos gusta. Y cuando nosotros leemos este pasaje en Isaías 54, nosotros nos damos cuenta que aquí hay 3 verbos que nos invitan a crecer. Hay 3 palabras claves que a nosotros nos indican que debemos de crecer. Y la primera de ellas dice ensancha. Luego dice extiende. Y luego dice alarga. Todas esas palabras que encontramos ahí, todas esas frases que nosotros encontramos ahí, ¿sabe qué nos está diciendo? Crezcan, desarróllense, expándanse, extiéndanse. Todo nos invita a crecer, pero hay un verbo ahí bien interesante. Que ese verbo nos invita no solamente a crecer, no solamente a extendernos, sino nos invita a estabilizarnos. Y dice, afirma tus estacas. Y mire, le voy a decirle honesto en algo. A nosotros los predicadores a veces nos encanta, nos gusta a nosotros predicar acerca de que la iglesia se extienda, acerca de que las personas crezcan, acerca de que las personas se desarrollen. Eso nos gusta. ¿Sabe por qué? Porque eso son motivaciones para las personas. Nos gustan los mensajes exponenciales, algo que te va a dar crecimiento y desarrollo. Eso nos gusta a nosotros. Porque la gente grita amén, porque la gente se emociona, porque la gente sale encendida. Eso nos gusta. Pero muchas veces, o pocas veces, mejor dicho, hablamos acerca
de establecernos, de afirmar las estacas. Y cuando yo oraba al Señor para saber qué era lo que tenía el Señor para su iglesia, para la iglesia Luz a las Naciones, el Señor me hablaba de 3 cosas. Y es lo que vamos a desarrollar en esta mañana. Y esas 3 cosas que el Señor me decía, la número 1 que el Señor me decía es: solamente confirma mis promesas. Y es lo que vamos a hacer. Número 2, amonesta a mi pueblo. No se asuste, por favor, porque cuando uno escucha la palabra amonestación, bueno, no le vamos a sacar tarjeta amarilla ni tarjeta roja, ¿sí? Simplemente es una llamada de atención que Dios está haciendo. Pero lo tercero es: establece los fundamentos. Yo sé que ustedes tienen unos fundamentos bien establecidos, pero el Señor quiere recordar algunas cosas en esta mañana. Así que en base a lo que el Señor nos ha dicho, vamos a tratar de desarrollar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Está de acuerdo, hermano? Amén. Diga amén. No es pecado, ¿sí? Bueno. Primero quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué nosotros queremos crecer? ¿Por qué dentro de nuestro corazón existe ese deseo de querer crecer? Yo se lo dije cuando estaba introduciendo el tema, porque es parte de la naturaleza de Dios. Dios no es un Dios pequeño, Dios es un Dios grande. ¿Cuántos creen que Dios es grande? Amén. Y es poderoso. Dios es un Dios grande, y aparte de ser un Dios grande, es un Dios creativo. Dice la Escritura, cuando uno va a Génesis capítulo 1, que con la palabra Él creó. Para que uno pueda crear, lo primero que tiene que hacer es imaginar cómo van a ser las cosas. Cuando alguien dibuja o diseña una casa, ¿sabe dónde inician los diseños? En la mente. Si alguno de ustedes ha construido su casa, alguno ha tenido esa oportunidad, esa bendición de parte de Dios de poder construir su casa, no comprarla ya construida, sino construirla. Aquellos que han tenido esa oportunidad llegan con un arquitecto, llegan con un ingeniero, y lo primero que hace el ingeniero es decirle: dígame sus ideas, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Sí? Porque el ingeniero no le va a sacar a usted un montón de planos y decirle: mire, esta construcción la hice en la zona 15, mire, esta construcción la hice en la zona 14, mire, esta construcción la hice en la zona 12, para que a usted le llame la atención. No, lo primero que hace es le pregunta cuáles son sus ideas, qué es lo que usted quiere. Y entonces, hermano, uno llega con el arquitecto, el ingeniero, el diseñador, y uno empieza a darle las ideas. Queremos un cuarto, hermano, que sea el tamaño del salón de aquí del Hilton, ¿verdad? Así quieren las hermanas los cuartos, de verdad. Que le quepa, hermano, todo lo que pueda tener. Bueno, ese es el closet, ¿verdad? El tamaño, este es el closet de las hermanas. Pero uno va con esas ideas. De qué tamaño quiere la cocina, de qué tamaño quiere la sala, el comedor, cuántos patios quiere, cuántos carros va a tener, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo quiero llamar a su atención es que uno empieza a diseñar acá, en la mente. Acá empiezan los diseños divinos, acá empiezan los diseños de parte del Señor. Porque así es Él de creativo. Cuando Dios decidió crear el mundo, hermano, ya lo estaba imaginando. Él ya sabía cómo lo iba a hacer y cómo lo iba a desarrollar, porque Dios, hermano, no es un Dios que improvisa. Hermano, Dios no es un Dios que improvisa. Dios lo que hace, todo lo hace planificado. Lo que el Señor hace, todo lo incluye o todo lo tiene metido en un plan. Escuche lo que dice Jeremías capítulo 29, verso 11. Porque yo sé, dice, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Es que esto está enrollado aquí adelante. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. O sea que Dios es un Dios que planifica. Dios es un Dios que piensa en el futuro. Dios es un Dios, hermano, que quiere darnos un buen futuro. ¿Cuántos creen que Dios les quiere dar un buen futuro?
Mire, pellizque al hermano que está a la par. Mire si todavía está vivo, hermano, porque no dice ni amén, ni gloria a Dios, ni nada. No lo veo que reaccione. Pero Dios, hermano, es un Dios que piensa en el futuro, que tiene planes buenos para nosotros. Hermano, Dios tiene planes buenos para nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a planificar. Por eso es que nuestras ideas, nosotros debemos llevarlas a hacer un plan de trabajo o un plan de acción. No solamente se pueden quedar en ideas, sino debemos de ponerlas a trabajar. Y Dios, hermano, no solamente se quedó en ideas, sino que Él desarrolló un plan y una estrategia para que nosotros, hermano, tuviéramos una buena vida aquí en la tierra. No solo que gocemos de la vida eterna, porque sé que vamos a gozar de una vida eterna, sino Él quiere también que nosotros tengamos una buena vida aquí en la tierra. Esos son los planes de Dios. Entonces, nosotros, hermano, existe ese deseo de crecer porque Dios en su naturaleza no es un Dios estático, sino es un Dios dinámico. Es un Dios que tiene movimiento. Es un Dios, hermano, que piensa en el futuro. Es un Dios que quiere darnos un buen futuro a cada uno de nosotros. Pero también, ¿cómo debe ser nuestro crecimiento? Nuestro crecimiento, hermano, debe ser un crecimiento integral. Debemos de crecer en todas las áreas. Mire, le voy a decir algo. Hay personas que tienen éxito financiero. Y a veces a ese éxito financiero no le añaden la educación o el conocimiento técnico, tal vez de una universidad. Y como no se preparan, a veces no saben cómo manejar ese crecimiento que el Señor les da. Por eso uno debe capacitarse y uno debe de prepararse. Cada vez que uno se capacita y cada vez que uno se prepara, ¿sabe qué está haciendo uno? Poniendo una piedra para el crecimiento. No puedo esperar yo, hermano, que todo caiga del cielo. Le voy a decir algo. A mí me llamaba mucho la atención la parábola de los talentos. Le voy a explicar por qué me llamaba mucho la atención esa parábola. Porque en esa parábola el Señor le da uno, ¿cuántos talentos le da uno? 5 talentos. A otro le da 3 talentos y a otro le da 1 talento. Qué bueno que leen la Biblia, hermano. Gloria al Señor. Pero al que le dio 5 talentos, ¿qué le dijo al Señor? Cuando el Señor regresó a pedir cuentas, ¿qué le dijo al Señor? He ganado otros 5 talentos. Entonces ahora tengo, es 10, hermano. Pasa que no puedo, si abro los dedos se me cae el micrófono. Así que 10 talentos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y al que le había dado 3 talentos le dijo, ahora tengo 6 talentos. Y le dice lo mismo. Pero el que le había dado 1 talento, ¿cuántos talentos le entregó? No, le entregó 1, ¿sí? 1. ¿Por qué le entregó 1? ¿Ah? Tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? ¿Por qué tuvo miedo? Pensemos un poquito. Ayúdenme a predicar. ¿Por qué cree usted que tuvo miedo? ¿No tenía fe? ¿No quería arriesgarse? ¿Falta de conocimiento? ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Negligencia? ¿Qué más? Prejuicios. Mire, todo eso que usted dijo. Pero ¿sabe qué otra cosa? Tenía un mal concepto de Dios. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque cuando se acercó le dijo, es que yo supe que tú eras un hombre duro, que siembras donde no hiciste zanja y cosechas donde no sembraste. Entonces tuve miedo de perder. Ahora, note usted que el Señor no lo reprendió porque le devolvió el talento. Podríamos nosotros pensar, bueno, pero no hizo nada malo. Si de todas maneras no perdió lo que el Señor le dio, se lo devolvió. Pero ¿cuál fue la reprensión de Dios? La reprensión de Dios fue, si sabías que yo era así, entonces ¿por qué no lo metiste al banco? Porque me hubieras entregado lo que es mío con los intereses. No tenía capacidad. El hombre tenía un mal concepto de Dios. Y le quiero decir algo. Nosotros a veces tenemos un mal concepto de Dios que no nos permite crecer. Dios te ha dado dones. ¿A cuántos les ha dado Dios dones?
Yo sé que esta es una iglesia que se mueve en los dones del Espíritu. ¿A cuántos Dios les ha dado talentos? Yo creo que a la mayoría Dios les ha dado talentos. A todos Dios les ha dado talentos. Ahora, el problema es que no desarrollamos los dones ni desarrollamos los talentos porque tenemos un mal concepto de Dios. ¿Sabe cuál es el concepto que nosotros tenemos de Dios? El mismo que ese hombre. Eres duro, Dios. Si me equivoco me vas a pegar, me vas a castigar, me va a ir mal si yo pongo a trabajar lo que tengo y lo echo a perder. ¿Sabe qué va a pasar? Cuando llegue allá al cielo, el Señor le va a decir: ay, Dios, te di esto porque quería que lo pusieras a trabajar. No importa, yo creo que el Señor hubiera estado más satisfecho que el hombre le hubiera dicho: Señor, trabajé con todas mis fuerzas, hice todo lo que pude, todo lo que estaba a mi alcance, pero no pude hacer nada con el talento. Dios, al contrario, perdí el talento. Posiblemente lo hubiera reprendido, pero le hubiera dicho: te esforzaste. Pero este ni siquiera se esforzó, simplemente fue a enterrar el talento y no hizo nada más. Hermano, tenemos que aprender a crecer exponencialmente, crecer en todas las áreas de nuestra vida. Quiero leerle un pasaje, cómo Jesús crecía. San Lucas, capítulo número 2, versículo 52. Escucha esta palabra. Dice la escritura, Lucas 2:52. Y Jesús crecía. ¿Ya lo tiene, hermano? ¿Sí? ¿No lo tenemos acá? ¿Lo podremos poner en pantalla? ¿Sí? Lucas, ahí está, 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús creció de manera integral. Jesús no creció solamente en estatura. Por supuesto tenía que desarrollarse en estatura. Era un niño cuando esto estaba sucediendo. Pero dice que creció en estatura. Pero no solamente creció en estatura, sino creció en ¿qué? Sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Creció en sabiduría. No está diciendo que creció espiritualmente, sino creció en el conocimiento de las cosas. Entonces nosotros tenemos que aprender como Jesús a crecer en el conocimiento. No podemos quedarnos donde estamos, sino tenemos que crecer en el conocimiento. Crecí en sabiduría. Y aquí viene otra palabra bonita. Y en gracia. ¿Con quién crecí en gracia? ¿Con quién? Dígalo fuerte. ¿Con quién? Con Dios y los hombres, no solamente con Dios. A algunos hermanos nos gusta crecer en lo espiritual, ¿verdad? Pero en nuestras relaciones lo echamos a perder. Por eso le digo, nuestro crecimiento debe ser integral. Tenemos que crecer en todas las áreas. Mire, yo no le estoy diciendo nada nuevo, hermano. Esta promesa de que usted tiene que expandirse, que usted tiene que ensancharse, que usted tiene que extenderse. Yo sé que esa promesa el Señor se la ha dado a usted. ¿Cuántos han recibido esa promesa? ¿Cuántos han caminado en esa promesa? Ahora, qué bueno que no hubieron muchos aménes. ¿Sabe por qué? Porque muchos ni siquiera han empezado a caminar. Recibieron la promesa, hermano. Es que cuando uno recibe una promesa, una palabra, mire, perdone por lo que voy a decir. No quiero ofender a nadie, de verdad. Yo amo el ministerio profético. Mi esposa es profeta. Tengo amigos que son profetas. Pero a veces, hermano, nos gustan mucho las palabras proféticas. ¿Sabe por qué? Porque la palabra profética nos sacude. Perdona, hermano. La palabra profética nos despierta. La palabra profética nos alerta. El problema es que si yo recibo la palabra profética y me quedo sentado, no pasa nada. No pasa nada. Pero es necesario, escuche esto, que a la palabra profética que no hemos recibido, nosotros le empezamos a añadir. ¿Sabe cómo le empezamos a añadir? Primero, levantándonos. Y segundo, empezando a caminar. Gracias, hermano. El hermano no podría moverse de un lado para otro. Te voy a hacer una prueba aquí.
No quiero que te pares de tu lugar, pero quiero que te muevas así. No te pares, no te muevas, no muevas las piernas, no muevas los brazos, pero pasate para allá, teletransportate. No se puede, hermano. Para que él pueda pasar de un lugar a otro, tiene que levantarse y caminar. Si yo recibo una palabra de Dios, tengo que levantarme con esa palabra y empezar a caminar. Pero en este proceso, hermano, en el que yo voy caminando, me voy capacitando para poder tomar y ser efectivo en la palabra que yo he recibido. Tengo que aprender entonces a crecer. El Señor quiere que yo lo haga de manera integral. Tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Yo sé que esto usted se lo sabe, hermano. Yo solamente estoy confirmando lo que usted ya sabe. Estoy trayendo a memoria lo que el Señor ha hablado a su corazón. Estoy haciendo que brote dentro de usted la palabra que usted ya ha recibido. Y escucha lo que dice: amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Se da cuenta que el crecimiento es integral? Le voy a explicar por qué. El deseo de Juan era que él fuera prosperado en todo. ¿Qué es todo? Ayúdeme, ¿qué es todo? Todo. ¿Qué incluye todo? Todo lo que usted quiera crecer, ¿sí? En todo lo que usted desee crecer, usted puede crecer. Y que tengas, ¿qué dice? Salud. Está hablando de alma, está hablando de cuerpo. Pero me llama esa atención esa siguiente frase, porque le dice: así como prospera tu alma. Para que nosotros podamos crecer integralmente, tenemos que tener un alma sana. ¿Sabe por qué? A veces tenemos equivocado el concepto de prosperidad, porque a veces pensamos que prosperidad es tener un montón, aunque eso es parte, pero no lo es todo. Tener prosperidad es que yo pueda disfrutar de lo que Dios me está dando en este momento. Y que yo tenga la capacidad no solo de disfrutarlo, sino que pueda yo compartir con el que tiene necesidad. Cuando yo puedo compartir con el que tiene necesidad y yo no estar en necesidad, eso se llama prosperidad. Ahora, eso no va a depender de la cantidad de bienes, sino va a depender de la capacidad que tengas para administrar los bienes que Dios te ha dado. ¿Entendió la diferencia? Porque hay personas que tienen un montón de riquezas, pero miren, está comiéndose, hermano, un plato de la mejor comida. ¿Qué le gusta comer a usted? ¿Alguien que me diga? Carne asada. Yo para que me invite después de salir aquí. No, es broma. ¿Qué le gusta comer? Carne asada. ¿Pero qué más le gusta comer? ¿A cuánto les gustan los camarones? ¿Sí? ¿A quién no le gustan los camarones? ¿Cómo? Langosta. Yo me comí langosta, dijo el Chavo del Ocho, ¿verdad? Cuando se comió la torta angosta. Y el Kiko se comió la ancha, dijo, ¿verdad? ¿Qué más le gusta comer a usted? Caldo de pata. ¿Qué más? Todo lo estoy despertando. Si no desayunó, hermano, disculpe, ¿no? Pero están en ayuno. Gloria al Señor. Entonces es una prueba de fe para ustedes. Quiero decirle algo. Cuando uno está disfrutando el mejor platillo que a usted le encante, que a usted le gusta, que usted lo disfruta, que usted dice: este es el momento más especial de mi vida porque hoy estoy comiendo el plato que a mí me gusta. Pero usted mira a aquella persona que de repente le ha hecho algo y usted lo ve caminar por la calle. ¿Sabe qué sucede? Se le amarga la comida. De verdad, ya no lo disfruta. Entonces usted puede estar bendecido con un buen plato de comida, sentado en una buena mesa, pero no está prosperado, porque no tiene la capacidad de poderlo disfrutar. Entonces, tener prosperidad es que yo pueda disfrutar de lo que Dios me está dando. Así que el crecimiento es integral. Hermano, ¿cuántos han recibido promesas del Señor aquí?
Vuelvo a repetir la pregunta: ¿cuántos han recibido promesas del Señor aquí en este lugar? Yo creo que la mayoría hemos recibido promesas. Y estamos, hermano, nosotros deseosos de poder cumplir esas promesas del Señor. ¿Cuántos quieren que las promesas del Señor se cumplan en su vida? Todos queremos que eso suceda. Pero esta es la amonestación para tu vida. ¿Cuál es tu motivación para querer crecer? ¿Por qué quieres crecer? ¿Qué te motiva a ti el querer expanderte? ¿Cuáles son los motivos que tú tienes para querer extender, hermano, el sitio de tu tienda? Yo quiero contarles dos historias. Y las dos historias están en la Biblia. Y yo quiero que usted abra su Biblia en Génesis capítulo número 11. Y me gusta mucho esa historia, porque esa historia, hermano, nos modela personas que tienen un objetivo definido, personas que tienen un propósito por el cual trabajar, personas que lograron ejercer un liderazgo muy fuerte para poder llevar un objetivo en común. Y yo sé que usted ha leído esta historia, lo que pasa es que no sabía dónde estaba, pero ahora ya sabe. Génesis capítulo 11. Es la historia de la Torre de Babel. No de papel, hermano, de Babel. Diga conmigo, la Torre de Babel. Esta historia que nos narra aquí la Escritura dice que estaban todos en una tierra y tenían un solo lenguaje. Pero lo que me llama la atención es que dice que todos se pusieron de acuerdo. Mire, ¿no es cierto que a veces nos cuesta ponernos de acuerdo? ¿A cuántos les ha costado ponerse de acuerdo en su casa a veces? Solo a mí, de veras. Uy, Señor, tengo que venir más seguido aquí a Luz a las Naciones. ¿A cuántos le ha costado ponerse de acuerdo a veces en su casa? Mire, hay cosas tan sencillas. Cuando uno lanza una pregunta al aire, por ejemplo, uno sale un domingo después del culto o un sábado por la tarde y uno va con la familia y de repente uno lanza una pregunta al aire y dice: ¿les gustaría comer algo? Y entonces todos dicen: sí, ¿verdad? Nos gusta comer. Y uno se equivoca lanzando la siguiente pregunta: ¿y a dónde quieren que vayamos? Y de repente le dicen a uno: decidí tú, mi amor, ¿verdad? Y comamos pizza. No, eso no me gusta. Entonces no es poder de decisión de uno. Pero uno quiere comer pizza, otro quiere comer pollo, otro quiere comer hamburguesa, otro quiere comer churrasco. Pero a veces nos cuesta ponernos de acuerdo en pequeños detalles. Ahora no digamos una decisión más importante. Nos cuesta a veces ponernos de acuerdo, pero dice la Escritura que ellos se pusieron de acuerdo y decidieron construir una torre que llegara hasta el cielo. ¿Usted sabe dónde nació el deseo de construir rascacielos? Aquí, en Génesis capítulo 11. Ellos querían construir un rascacielos, algo que llegara hasta el cielo. Y dice que empezaron a trabajar. Empezaron y se dividieron el trabajo. Y empezaron ellos a tener el deseo de querer trabajar. Y escucha lo que dice en el versículo número 6. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es, ¿cómo dice? Uno. Diga conmigo: uno. El pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra. Y escuche lo que dice: y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Qué los iba a detener? Nada. Vuelvo a preguntar: ¿qué los iba a detener? Nada. Hermanos, tenían la fuerza, tenían un objetivo definido, ellos querían lograr algo y nada los iba a detener. Ahora, el problema fue, ¿sabe cuál fue el problema, hermano, de los habitantes de este lugar? Es que sus motivaciones eran incorrectas. El motivo por que querían construir esa torre era incorrecta. Y yo quiero que vayamos al versículo 4.
Vamos a regresar un par de versículos y dice la escritura: y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Tal vez ahí no está muy claro, se lo voy a leer en otra versión, en la versión Dios habla hoy. Versículo 4, dice: después dijeron, vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo, escucha la motivación, nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por la tierra. ¿Sabe qué estaban buscando ellos? La gloria. Cuando yo quiero crecer sin una motivación correcta, yo solo estoy buscando mi gloria. Que mi nombre, hermano, resalte sobre los demás nombres. Que el trabajo que yo hago, que el trabajo que yo desarrollo sea reconocido por los demás. Este fue el problema de la Torre de Babel. El problema no fue ponerse de acuerdo. El problema no fue que tenían un objetivo definido. El problema no fue que lograron tener la fuerza para construir, sino el problema fue que ellos querían tomarse la gloria. Y el Señor los dispersó. No lograron alcanzar el propósito que se habían establecido. Cuando no tenemos motivaciones correctas, hermano, usted no va a lograr desarrollar lo que usted quiere hacer. Pero quiero contarle otra historia. Esta segunda historia está en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo del 1 al 8. Y esta historia nos habla de tres personajes. Por supuesto, es la historia de Ana, del nacimiento de Samuel o de la concepción de Samuel. Pero aquí hay otros dos personajes que están incluidos, que es el esposo de Ana, que se llamaba Elcana, y está la otra esposa de este hombre que se llamaba Penina. Y acá en la historia nos habla que Ana, perdón hermanos, que Ana no tenía hijos, que Dios no le había permitido tener hijos, pero que Penina sí tenía hijos. Y que Penina se burlaba de Ana porque no podía tener hijos. Ahora, note usted algo. Yo quiero que usted se lleve ese pasaje, que lo lea en su casa detenidamente, porque dice la escritura que año con año ellos subían al templo a adorar. Año con año ellos decidieron subir al templo a adorar. Entonces subía Elcana, subía Ana, subía Penina con su marimba de hijos. Y dice la escritura que Elcana le daba un dote a cada uno de sus hijos y también a Penina. Pero que a Ana, gracias hermano, dice que le daba más. Le daba el doble. ¿Saben cuáles fueron las palabras del Elcana? Le dice: ¿no soy yo mejor que 10 hijos? Y él dijo: no. Si nosotros interpretamos esta palabra, podríamos pensar que el dote que le daba Elcana a Ana era igual a la de 10 hijos. O sea que ella salía ganando. Plata le sobraba, pero no era feliz. Mire, cuando uno tiene proyectos, uno siempre los presenta delante de Dios, sea como sea uno. Sea uno un cristiano, hermano consagrado, o sea uno un cristiano carnal, uno los presenta delante de Dios, porque uno busca la bendición de Dios, ¿sí o no? Uno siempre dice: Señor, aunque sea que uno ore 2 minutos y diga: Señor, aquí está el proyecto, por favor échalo a andar. Uno lo pone delante de Dios. Y yo me imagino que Ana no era la excepción de la regla, porque año con año dice la escritura que subía. Y año con año, ¿cuál cree usted que podía ser la petición de Ana? ¿Ah? Vamos, despierta, iglesia. Un hijo, por supuesto. Y más que todo en el contexto donde ellos estaban moviendo, porque para una mujer hebrea, ser una mujer bendecida, ¿sabe cómo se reflejaba? ¿Ah?
teniendo hijos, y especialmente hijos varones. Y si no tenía hijos, entonces ¿qué podemos pensar de Ana? Que estaba maldecida, ¿sí? Que no tenía bendición. Pero mire, cuando cambia la motivación de Ana, y lo vamos a leer en el versículo número 10. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo como varón. Y escuche, aquí cambia su motivación. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Posiblemente la oración de Ana antes de esta era: Señor, dame hijos para que esa penina no me ponga esta penona que yo puedo sentir de no tener hijos. Por favor, que ella no se burle de mí. Yo quiero demostrarle que yo puedo tener hijos. Su motivación era incorrecta. Pero cuando ella decidió cambiar su oración y decirle: Señor, ahora si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a dedicar. ¿Sabe qué sucedió? El Señor le contestó su petición. Ahora, no solo se quedó en contestarle la petición, ella cumplió la promesa. Porque dice que cuando destetó al niño, lo llevó al templo y lo dejó ahí. ¿Sabe qué me puse a pensar yo? ¿Qué culpa tenía Elí de la promesa de Ana para recibir a un niño tan chiquito? De verdad. ¿Cuántas son mamás aquí? Casi la mayoría. ¿Y ustedes le dieron leche materna a sus hijos? ¿Sí? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años le dio? ¿Ah? Meses. 9 meses. ¿Alguien le dio un año? ¿Sí? 3 años. La hermana le dio 3 años. ¿Alguien le dio más de 3 años? Ninguno. Hermano, 3 años. Yo oigo un niño por ahí. ¿Sí? Hay un niñito. ¿Cuántos años tiene el nene? Ay, 3 años. ¿Me lo regala, hermano? Ah, no, ¿verdad? Va a ser Samuel. Mire, ¿sabe por qué le hago esa pregunta? Porque uno no se desprende de los hijos así. Uno de hombre es un poco más frío, ¿verdad? Pero una mujer lo ha concebido, lo ha tenido dentro, sufrió esa labor de parto. Pero ella, hermano, digamos que a los 3 años, subámosle un par de años más porque eran tiempos antiguos, y digamos que lo destetó a los 5 años. Pero 5 años todavía es un muchachito que necesita de la mamá y del papá. ¿Alguna de las mamás durmió con alguno de sus hijos? ¿Ah? Sí, todavía algunos, ¿verdad? Se llegan a meter ahí a la cama. Yo tengo una niña de 21 años, hermano, y cuando siento está metida en la cama, yo digo: no me voy a dormir yo si está ya metida ahí, porque quiere estar con la mamá, no conmigo, con la mamá. ¿Sí? Tengo un hijo de 13 que también cuando siento está metido ahí en la cama, que quiere dormir con la mamá. Ahora imagínense un muchachito de 5 años que necesita de su mamá, pero ella cumplió la promesa y lo entregó. Usted, ¿cómo se imagina usted ese muchachito cuando la mamá se estaba yendo? Adiós, mamá, que te vaya bien, ya nunca más te voy a volver a ver. ¿Ah? ¿Así lo imagina usted? ¿Cómo? ¿Alguna vez fue a dejar usted a su hijo al kinder por primera vez? ¿Ah? ¿Lo fue a dejar? ¿Cómo lo dejó? ¿Ah? No, usted lo dejó tranquilo. Quien se fue llorando era usted, hermana, de verdad. Usted iba llorando más que el niño. Pero mire, lo que yo quiero destacar es que ella cumple la promesa y Dios la bendice porque le da 5 hijos más. Por supuesto no iba a sustituir a ese hijo, pero ella cumple la promesa. ¿Cuáles son tus motivaciones para querer crecer? Examina tu corazón, hermano. ¿Y qué es lo que te motiva a ti a crecer? ¿Quieres tener un nombre grande? ¿Quieres que digan el mayor empresario de Guatemala?
el mayor inversor de Guatemala? ¿Quieres que digan el Señor se ha manifestado en la vida de ese hombre y lo ha prosperado? Esa debe ser nuestra motivación, que el nombre del Señor sea exaltado. Estamos en esta tierra para exaltar el nombre de Dios, no para exaltar tu nombre, hermano. Estamos en esta tierra para que el nombre de Dios sea conocido, no para que te conozcan a ti. ¿Sabe qué espero yo, hermano? De verdad, que cuando yo salga de usted diga: ay, no me recuerdo quién fue ese hermano, era un gordo que predicó ahí, pero ni nos acordamos siquiera cómo se tenía un nombre raro ahí. Pero sí nos acordamos que el Señor hizo una obra en nuestra vida. Porque no me interesa que te recuerdes de mi nombre, me interesa que te recuerdes de lo que Dios puede hacer en tu vida el día de hoy. Esa es la amonestación que traigo para ti. Y con esto voy a terminar. No sé cuánto tiempo me queda o no, pero quiero ir terminando con esto. Para que tú tengas un crecimiento que perdure, tienes que sembrar bien tus estacas. Ahora, bueno, antes de decirte esto, quiero decirte que la vida de un cristiano saludable tiene que ser crecer. Si hay una persona que se estanca o hay una persona que no crece, o peor aún que decrece, es porque no tiene una vida cristiana saludable. Porque la Escritura dice en Proverbios que la senda del justo es, ¿cómo es? Como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, el camino del hombre, del Hijo de Dios, debe ser así, en aumento, no en retroceso. Si hay retroceso, hermano, examina tu corazón, porque algo está pasando. Examina tu corazón, examina tus motivaciones. Pero cuando tú crezcas, siembra las estacas. Te voy a decir algo. No te está diciendo Dios que no crezcas y que quites las estacas que tienes y las pongas en otro lado. Porque si tú quieres extenderte, pongamos un ejemplo acá, por favor. Pongámonos a pensar que nosotros queremos extender estas habitaciones. Estas ya están construidas. Entonces yo no puedo quitar los cimientos de estas columnas para trasladarlas a otro lado. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que construir otros cimientos más allá para poder extender las habitaciones. Entonces, ¿qué te está diciendo el Señor? Que tienes que cimentar nuevamente tu casa. ¿Y sabes qué era lo que me decía el Señor? El Señor me decía que cuando nosotros nos extendiéramos, regresáramos a revisar nuestras bases. ¿En qué estamos fundamentando nosotros nuestra vida? ¿En qué estamos fundamentando nuestro crecimiento? Tenemos que regresar, hermano, a ver las motivaciones por las cuales nosotros decidimos crecer. Porque hay personas, hermano, que crecen y crecen y crecen, pero así como crecen, así se derrumban. ¿Sabes por qué? Porque no establecieron los cimientos, no establecieron las estacas. Y mira, solo te voy a hablar de dos cimientos nada más, para que tú establezcas tu crecimiento. Número uno, no solamente lee la Biblia, vive las Escrituras. Es que mire, hermano, para leer, ¿cuántos han leído las noticias en esta semana? No, usted no lee noticias. Solo yo, hermano. Señor bendito, siento que soy un pecador. ¿Cuántos han leído noticias, hermano? Seamos honestos. Hemos leído alguna noticia por ahí. Mire, para leer, leemos cualquier cosa. ¿Cuántos han leído el Facebook? Eso sí les encanta, ¿verdad? A eso todo el mundo levanta la mano. Leemos noticias, leemos información, leemos
Para leer podemos leer. La diferencia es vivirlo. ¿Alguno de ustedes ha recibido algún curso de cocina? ¿De repostería? ¿Hay alguien que sabe hacer pasteles aquí? ¿Ah? ¿Sí? ¿Les gusta hacer pasteles, hermano? ¿Sí? Ahí me invita a su casa, ¿no? Pero mire pues, ¿cuántos han hecho pasteles esta semana? ¿Sí? A la gloria a Dios, Señor. ¿Cuántos han estudiado, por ejemplo, costura? O algo que usted haya estudiado, mecánica. ¿Alguien está estudiando mecánica? Mire, le voy a decir algo. El problema no es estudiarlo. El problema es que si no lo pongo en práctica, ¿de qué me sirve? ¿Sí? ¿De qué me sirve sacar un curso, hermano, de 60 horas de capacitación, donde tengo que estar, hermano, quemándome las pestañas, adquiriendo conocimiento, disciplinándome para poder leer? Si cuando yo tengo ya el cartón digo, qué bueno, lo pongo en la pared y soy chef profesional, y cuando toca la hora de comer, muchachos, vamos a Pollo Campero. No me sirve de nada si yo no pongo en práctica lo que yo estudié. Mire, hay personas que han estudiado algo y se dedican a otra cosa, ¿sí? ¿Para qué les sirvió estudiar entonces? Si no van a hacer lo que realmente les apasiona. Yo me capacito en lo que me apasiona. Yo me dedico a lo que está dentro de mi corazón. Lo mismo pasa con las escrituras. ¿De qué sirve que te llenes de conocimiento si no vives las escrituras? Tienes que vivir conforme a las escrituras. ¿Y de qué nos hablan las escrituras? ¿Sabe de qué nos hablan las escrituras? Nos hablan de amor, nos hablan de sacrificio, nos hablan de perdón, nos hablan de relación con Dios, de relación conmigo mismo y de relación con mi prójimo. Me hablan de crecer de manera integral. Hermano, las escrituras nos hablan de cómo debe ser nuestro comportamiento de vida a diario. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros solo queremos vivir las escrituras aquí adentro de la iglesia. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir las escrituras afuera de la iglesia, en nuestra relación diaria. Mire, yo le voy a decir algo, hermano. Yo disfruté hoy la presencia del Señor en este lugar. Yo no sé si usted lo disfrutó, pero yo lo disfruté. Yo lo disfruté. Hermano, cuando oía yo esa canción de Océano, yo decía, tiene razón. El Señor nos puede llevar más allá de las barreras, más allá de los sueños. Nos puede llevar mucho más lejos, porque Él no tiene límites. Yo decía, Señor, es cierto, yo lo creo y yo te alabo por eso. Pero yo lo disfrutaba, hermano. ¿Sabe por qué lo disfrutaba? Porque yo no espero que la unción esté en este lugar, porque yo quiero vivir con la unción todos los días y traer la unción a este lugar. ¿Se da cuenta cuál es la diferencia? Muchos de nosotros venimos a esta iglesia solamente a decir, Señor, quiero sentir tu unción. Hermano, no la vas a sentir. La unción ya la tienes que traer de tu casa. La tienes que traer de tu casa. Por eso tienes que vivir diariamente, hermano, en las escrituras. Quiero leerte este pasaje. San Juan capítulo 8, verso 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A quiénes les dijo? Pero no cualquier judío, sino a quiénes. Está hablando a los cristianos, hermano. Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sabe cómo vamos a conocer la verdad? Permaneciendo en la palabra, viviendo en la palabra, conforme a la palabra.
Mire, es que el segundo versículo nos encanta. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hermano, decimos amén, gloria a Dios. Nos levantamos, aplaudimos, damos gritos de júbilo, de alegría. Pero la escritura anterior a esa dice que debemos permanecer en la palabra para que entonces conozcamos la verdad. No vamos a conocer la verdad para poder ser libres si no permanecemos en la palabra. Así que no solamente tienes que leer la Biblia, sino tienes que vivir la Biblia. Número 2, agárrate. No solamente tienes que orar, sino tienes que aprender a vivir una relación con Jesús. Te voy a leer un pasaje en Lucas capítulo 11, versículo número 1. Dice la palabra: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Qué le pidió? Que le enseñara a orar. ¿Sabe qué me llama la atención? Que antes de estos pasajes, cuando usted lee Lucas, más o menos del capítulo 3 al capítulo 10, usted va a encontrar ahí que el Señor sanó enfermos, resucitó muertos, limpió leprosos, multiplicó peces, echó fuera demonios, había hecho muchos milagros. Pero cuando los discípulos se acercan a Él, no le dicen: Señor, enséñanos a sanar enfermos. Señor, enséñanos a echar fuera demonios. Es más, ya lo habían experimentado. Cuando uno lee capítulos atrás, dice la palabra que los había enviado a 70. Y cuando esos 70 regresaron, ¿sabe qué empezaron a decir? Señor, Señor, los demonios se nos sujetaban en tu nombre. ¿Y sabe qué les dijo el Señor? No se regocijen de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. No les debe dar alegría eso, porque eso es algo que va a pasar de manera natural, sino sientan alegría porque ustedes ahora tienen vida eterna. Entonces ellos no le piden: Señor, déjanos ese poder para echar fuera demonios, déjanos ese poder. Ay, Señor, mira, dame ese poder para poder multiplicar peces, así ya no trabajo. Dame ese poder de la multiplicación, Señor. No era esa su oración. Su oración era: enséñanos a tener una relación con Dios. Mire, es que ellos se dieron cuenta que antes de que él, hermano, fuera con la gente, ¿sabe qué hacía? Oraba. Y cuando la gente se iba y la despedía, ¿sabe qué hacía? Oraba. Entonces ellos empezaron a descubrir que el poder de Jesús estaba en la oración, estaba en pasar tiempo con el Padre. Oh, por cierto, te tengo una noticia. Antes de que Jesús aparecía, en la escritura no le llamaban a Dios papá. Pero cuando Jesús aparece, le dicen: comuníquense con Dios y díganle: Padre nuestro, papito. Jesús nos encamina a esa relación con Dios, a poderle decir papá, a tener esa intimidad. Hermano, cuando Dios está con nosotros, cuando Dios lo tenemos cerca, cuando el Señor, hermano, está encima de nosotros, nos está cubriendo, no va a haber nada que nos detenga. Pero no podemos tener a Dios, hermano, como un apagafuego, ni podemos tener la oración solo como una llamada de emergencia, sino que nuestra vida debe ser una relación diaria y a cada momento con el Señor. Tú me puedes decir: hermano, yo no tengo tiempo de orar. Mira, yo trabajo todo el día, me despierto muy temprano, me acuesto muy tarde. Mire, tienes que hacer tiempo. La palabra del Señor dice que uno tiene que aprender a ir a lo secreto con Dios.
Y cuando estamos en lo secreto, Dios responde en público. Hay que hacer un tiempo para eso. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos manejan acá? ¿Tienen carro? ¿Cuántos tienen carro acá? ¿Y cuántos tienen celular? De los que tienen carro, ¿cuántos tienen celular? Quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez te han llamado por celular cuando estás manejando? ¿Ah? No, nunca te han llamado, gloria al Señor. ¿Te han llamado, hermano? Responde. Aquí viene la pregunta. ¿Has contestado? ¿Ah? ¡Ala! Ya solo yo contesto, no puede ser. Señor. ¿Ha contestado, hermano? ¿Sí? ¿Con handsfree o con el puro teléfono? Con el puro teléfono, seamos honestos, me gusta la honestidad. Ok. Vas manejando y vas hablando por teléfono. ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. ¿Hay hermanas que cocinan acá? ¿Sí? ¿Hay hermanos que cocinan también? Bueno, algunos, ¿verdad? Cocinamos. ¿Alguna vez te han llamado por teléfono cuando estás cocinando? Pregunto, ¿te han llamado por teléfono? ¿Has contestado? Ok. Estás cocinando y estás hablando por teléfono. Entonces te pregunto, ¿por qué cuando vas manejando no platicas con Dios? ¿Por qué cuando estás cocinando no platicas con Dios? Ay, hermanos, que no puedo y no me concentro. Entonces, ¿cómo te concentras para hablar con una persona por teléfono? Y no te puedes concentrar para hablar con tu Señor. Hermano, siempre tenemos excusas para apartarnos de Dios. Pero te digo, no existe excusa para que hables con Dios todos los días. Puedes estar trabajando, hermano, y puedes estar hablando con Dios. Te puedes estar bañando y hablando con Dios. Te puedes estar cambiando y hablando con Dios. Puedes estar conduciendo y hablando con Dios. Puedes estar haciendo cualquier cosa y hablando con Dios. No existe excusa para que me digas no tengo tiempo para hablar con Dios, porque sí lo tienes. Sí lo tienes. Por eso te digo, ¿sabe qué le dijeron los discípulos? Enséñanos entonces a orar, Señor. Mire, ¿sabe qué había pasado en ese momento? Versículos atrás, habían traído a un muchacho con un espíritu inmundo. Y dice que se lo trajeron a los discípulos y no pudo hacer nada. Y cuando estaban solos, porque llegó el Señor y dijo, ¿qué sucede acá? Él les dice, es que traje a tus discípulos, al muchacho, y no pudieron hacer nada. Y él lo sana, reprende al demonio, lo echa afuera y lo sana. Pero cuando ya estaban en el momento de intimidad, le pregunta, Señor, ¿y por qué no lo pudimos hacer? Y él le dice, es que este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, interpretemos ese pasaje. ¿Será que los discípulos cuando llevaron a ese muchacho no oraron por él? Sí, oraron por él. Entonces el Señor no le estaba diciendo oren por él. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Tengan una vida de oración. Cuando se te vienen los problemas encima, hermano, no le puedes decir a los problemas, espérate un momentito, por favor, solo voy a ir a orar y entonces ya regreso y nos enfrentamos. No se puede. Pero si tú tienes una vida de oración, cuando eso se te venga encima, ay, hermano, David no va a hacer nada en comparación a ti para derribar cualquier problema que se te ponga de frente. Hermano, tienes que asentar tus estacas. Tienes que afirmar tu vida en el Señor. Si quieres que el crecimiento que tú tengas sea perdurable, sea perenne, permanezca y luego volver a crecer, afirma tus estacas. Tienes que sembrar las bases, hermano, de tu vida. Nadie te podrá hacer frente si tú tienes una vida de oración, si tú tienes una relación con el Padre y si tú vives de acuerdo a la palabra del Señor. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas a partir de hoy.